Hola, aquí estamos nuevamente para entregarles un capítulo más de estos recorridos patrimoniales que hemos estado implementando. Decirles de que el ferrocarril llegó en el año 1851 a nuestro país, incentivado sobre todo por la minería de la plata. En el norte se descubrió un yacimiento gigantesco que se llamó Chañarcillo, y eso hizo que mucha gente llegara al norte de Chile y la actividad económica se vio incrementada. Ese primer ferrocarril solo tenía 48 kilómetros de trayectoria, iba desde Caldera a Copiapó. Y precisamente de eso queremos hablar hoy, acerca del ferrocarril y cómo este ferrocarril hizo su aparición en Talagante a fines del siglo XIX. Los invito. El Premio Nacional de Literatura José Santos González Vera recuerda que en su niñez disfrutaba con el paso del tren por la estación de Talagante. También escribe del trabajo arduo de los carrilanos, que con sudor y sangre construían las vías férreas. Desde el gobierno del presidente Balmaceda, que realizó giras presidenciales en tren, el Estado promovió la construcción de ferrocarriles estatales, favorecido por los ingresos que estaba generando la riqueza salitrera. Es así como el 2 de noviembre de 1888, frente a la solicitud de las autoridades de Melipilla, se inició la construcción de una vía desde Santiago, que lógicamente incluiría a Talagante. La nueva línea incluía las estaciones de Alameda, Maipú, Marruecos, que actualmente tiene por nombre Padre Hurtado, Mayoco, Santa Ana y Talagante. En el año 1893 el tren llegaba a Melipilla, en el 1910 a San Antonio y en 1921 al balneario de Cartagena. Desde 1929 el tren salía desde la estación Mapocho. Eran los fines del siglo XIX. Viajar de Talagante a Santiago no era fácil por la mala calidad de los caminos. El ferrocarril trajo cierta seguridad y acortó a unos 50 minutos el trayecto, como lo muestra el itinerario que aparecía publicado en los años 20. El tren de pasajeros era un éxito con sus asientos de cuero, felpa y maderas especiales. Tenía coches de primera y segunda clase. El ferrocarril Paine-Talagante tiene una larga historia. Un proyecto original en el año 1900 buscaba unir el pueblo de Hospital con Talagante. Después se pensó en Buin. Ambas ideas fueron desechadas y se optó finalmente por Paine. La construcción llevó 4 años con un trayecto de casi 30 kilómetros. El objetivo de este ferrocarril era el transporte de carga, específicamente del cobre del Teniente hasta el puerto de San Antonio. Parcialmente se incluyó transporte de pasajeros durante los veranos. Don Ladislao Barroso Valle, en el libro Entrevisto, recuerda lo mucho que se demoraba el viaje, pues en ocasiones los maquinistas se detenían a realizar sus compras particulares en el camino. Arturo Alessandri descendió del tren en la estación de Talagante a fines de 1922. Lo esperaban las autoridades, los niños de la escuela y una muchedumbre de curiosos. Probablemente se trataba del primer presidente que visitaba la zona. El héroe de la Guerra del Pacífico, don Domingo Toro Herrera, realizó un discurso en aquella ocasión, según informaba el diario La Nación. El ramal incluía las estaciones de Paine, Biluco, Lonquén y por supuesto Talagante. Sectores rurales y muy aislados en aquella época se vieron favorecidos con la llegada del tren. Tal es el caso de la localidad de Lonquén. Un fuerte temporal en el año 1899 provocó el desborde del río Mapocho en Santiago y un violento aumento del torrente. Esta situación provocó que las aguas se llevaran el acceso sur del puente ferroviario en Talagante, justo cuando pasaba un tren de pasajeros. Varias personas fallecieron, algunas de ellas atrapadas entre los fierros retorcidos y el agua, sin que hubiesen sido rescatados. La antigua revista Zig-Zag publicaba en abril de 1910 la inauguración de un nuevo puente. Importantes autoridades asistieron a la inspección de la nueva obra. En la memoria de los talagantinos aún están las crecidas del río, que han ido transformando el paisaje que rodea el lugar. Seguramente muchos de ustedes, los jóvenes, nunca han andado en un ferrocarril. No han hecho esos viajes en tren que nosotros, las personas de más edad, sí hemos realizado.
Ustedes a lo mejor no han escuchado hablar de las tortas que se vendían en Curicó, de la sustancia que se podía comprar en Chillán, de los huevos duros, del pan amasado, o de aquel hombre que se paseaba por los pasillos del tren con un canasto de mimbre, lo iba empujando con la rodilla al grito de Malta, Billy Pilsen. Es parte del patrimonio. El patrimonio no son solamente cosas materiales, el patrimonio también son las tradiciones, las costumbres de nuestro pueblo. Y eso es lo que queremos entregar también el día de hoy. Durante la década de los 50, el puente y el río se convierten en lugar de recreo y esparcimiento durante los veranos. Para muchos habitantes era imposible pensar en un veraneo en Cartagena, por los costos que significaba. Algunos vecinos de la calle de los Pescadores, actualmente Izaguirre, aprovechaban de vender empanadas o refrescos a los sabañistas que transitaban por el lugar. El paso de los años puso fin a esta actividad veraniega. El río disminuyó su caudal y lamentablemente el poco cuidado del entorno silvestre terminó pasando la cuenta. Los talagantinos aún recuerdan a los temerarios clavadistas que saltaban al río desde el puente del tren en las décadas del 50 y 60. Daniel Vera era la estrella del espectáculo, junto a José Luis Figueroa y Luis Sandrini. La estación trajo estímulo económico a Talagante. La calle Balmaceda se llenó de vida, además de almacenes, bares y sitios de hospedaje. Por allí pasaban los comerciantes de Melipilla y la gente aprovechaba de contactarse con ellos cuando el tren se detenía. Todavía en aquellos años el ferrocarril era sinónimo de progreso para muchas ciudades del país. La vida social de la estación competía con la plaza. La llegada de los trenes atraía a muchos. Por allí pasaron carros alegóricos, la banda de músicos que domingo por medio daba conciertos en la estación, los equipos de fútbol cuando salían a enfrentar rivales de Santiago o Melipilla. A fines de los 70 comenzó la crisis de la empresa de ferrocarriles del Estado. El neoliberalismo recortó los aportes que recibía la estatal. La competencia con los buses y camiones se hizo insostenible. La crisis ha reducido la actividad actual al transporte de carga. Ocasionalmente alguna actividad ha incluido un tren patrimonial que trae los recuerdos de una bella época. Por último, vemos aquí alumnos del Liceo Politécnico en una actividad cultural en el año 2019, cruzando los restos de la entrada de la estación en dirección a la calle Balmaceda. La fotografía nos permite comparar con la anterior y ver cómo la entrada se ha ido destruyendo con el paso del tiempo. Muchas gracias. Sin duda el ferrocarril fue una bella época. ¿Cómo pensar distinto a eso? Cuando llegó a Talagante, debe haber sido algo muy importante para sus habitantes. Hoy, en la actualidad, el ferrocarril está en absoluta decadencia. Existen proyectos para reactivarlo y poder hacer funcionar las vías férreas nuevamente. Se piensa en un proyecto que iría desde Santiago hasta Melipilla. En varias ocasiones se ha considerado esa posibilidad, igual que retornar al ferrocarril de Santiago a Valparaíso. Situaciones financieras lo han impedido. Esperemos que no ocurra lo mismo ahora con todo lo que está sucediendo en nuestro país. Seamos optimistas. Los invito a continuar viendo estos videos. Ya nos veremos en la próxima.